de sueldos y salarios que veníamos manejando la semana pasada. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden escribirnos o preguntarnos, ya sea también si después surgen más dudas, pueden enviarnos sus dudas por correo electrónico. Al final de las presentaciones vienen nuestros correos electrónicos o nos pueden contactar también en las redes sociales. Que tengan un excelente día, buen inicio de semana. Los voy a dejar con el contador Manuel y el contador Fabián, que se van a encargar el día de hoy del tema que vamos a tener. Que tengan bonita tarde. Antes que nada, darle las gracias a todos los que están presentes: Beatriz, Víctor Hugo, Linda de Cecilia Rosales de la Ciudad de México, Hilario de Oaxaca, Julio de Chiapas, Domingo Ruiz Bautista, Jesús Pérez de Chiapas, Juan Carlos, Julio, Víctor Mario de Tapachula, Juan Carlos de la Ciudad de México. Agradecerles su presencia en esta charla que estaremos llevando a cabo. También a los que son de acá de Tuxtla Gutiérrez, sí, de parte del estado de Chiapas, que vienen en el estado, para el día 8 o 9 de junio vamos a tener una reunión con Infonacot, la función de Infonacot y los beneficios que está dando. El desayuno que vamos a tener para los socios va a ser gratis, y para los no socios van a tener un costo, pero no un costo muy alto. Es un desayuno que daremos, nada más estamos confirmando si va a ser en el Hotel Marriott o en el restaurante El Pueblito. Para entrar al tema, y entrando en el tema, seguimos con la segunda sección de sueldos y salarios. Ahorita estamos todavía en lo que es área laboral. Posteriormente vamos a entrar ahí a Código Fiscal y a ESR e Infonavit, ¿sí? Por lo que en esta charla de hoy también voy a continuar con lo que es jornadas de trabajo, y posteriormente ya entrará el contador Alfredo Fabián, con el tema de PTU y de persona física. Un tema va a ser un poquito amplio, por lo que esta sección continuará en una tercera sección y así sucesivamente hasta terminar sueldos y salarios. Jornada de trabajo. La jornada de trabajo laboral está formada por números de horas. Como ustedes sabemos, todas las jornadas de trabajo en todas las empresas, por ejemplo, llámese restaurante, hoteles, constructoras, están formados en diferentes tipos de jornadas de trabajo. Entre estas jornadas de trabajo, el patrón fija durante la jornada, ¿sí?, los tipos de jornada que va a haber. Esto lo queda fundamentado con los artículos 58, 59, 60, 61, 62, hasta el 65 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos dicen que los tipos de jornadas son diurnas, ¿sí?, y que están entre 7 horas, ¿sí?, están entre 6 y 20 horas. Las nocturnas, que están entre 20 y 6 horas, y las mixtas, que comprenden las dos jornadas que son la diurna y la nocturna, ¿sí? Entonces ahí estamos, que las jornadas de trabajo, ¿cómo pueden ser? Por ejemplo, hay empresas, por ejemplo, la industria de la construcción muchas veces trabaja en horas nocturnas para obras que vamos a decir colado de obras, tendidos de red, o a los restaurantes que tienen horarios mixtos en algunas cosas. Algunas veces ahí vamos a utilizar estos tipos de jornada. Y la duración máxima de 8 horas diurnas y nocturnas es de 7 horas y media son los tipos de horario que tenemos. Esto es lo que es jornada de trabajo.
Posteriormente, ya para conseguir con este tema, entrará el contador Alfredo Fabián, y esperamos abrir con aspectos generales sobre PTU. Contador, buenos días. Bien, lo dejo con el tema. Sí, gracias. Por favor, adelante. Bueno, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes que nos sintonizan a esta hora por este medio de comunicación. Bueno, mi nombre es Wilfredo Fabián García, pues soy contador público, maestrante en impuestos, escribo para la revista PAF, también para la revista Consultorio Fiscal de la UNAM. Sean todos muy bienvenidos, cada uno de ustedes, los que nos sintonizan en este día. Tenemos por acá saludos para Víctor Macario de Tapachula, por ahí Víctor nos vimos por Face, a todos los que están en el grupo de WhatsApp también, algunos querían presente por ahí. Bueno, en esta ocasión se va a abordar el tema de PTU para persona física. Como sabemos, cuando una empresa obtiene una utilidad, está en la obligación de distribuir las utilidades a sus trabajadores. En dado caso de personas morales, como sabemos, la fecha límite de entrega es en el mes de mayo, a final de mayo, y para personas físicas a final de junio. Como sabemos, ya estamos en la terminación del mes de mayo y vamos a entrar en el mes de junio, y por eso vamos a abordar este tema con la finalidad de que todos sepamos la forma de cálculo. En esta exposición vamos a hablar de los aspectos en materia laboral, seguridad social, lo que es el impuesto sobre nómina también, para ver si se integra, y lo que es de parte de materia de Infonavit, también vamos a estar abordando en este día. Bueno, damos inicio. Sabemos que la PTU es una obligación patronal y es un derecho constitucional. Este derecho lo encontramos en el artículo 123, fracción 9 del apartado A. Como sabemos, este artículo se divide en dos apartados, lo que es el apartado A y el apartado B. El apartado A hace mención a todas las empresas que son del sector privado. Se refiere a todas las empresas que son del sector gobierno. Sabemos que existen países donde la PTU no es una obligación constitucional. Dentro de esos países tenemos lo que es Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Australia, Nueva Zelanda, Alemania o Francia. El sistema de esos países es diferente al de nosotros, pero tenemos países en donde sí es obligación. Por ejemplo, tenemos a Colombia, España, Venezuela, Ecuador, Brasil y México. Acá en estos países es estrictamente obligatorio la distribución de las utilidades de las empresas, siempre y cuando, valga la redundancia, se haya tenido utilidad en el ejercicio anterior. Como vamos a ver un poquito de antecedentes, lo voy a leer así de manera textual, que dice: en el caso de México existen muchos acontecimientos que han marcado la evolución de lo que hoy conocemos como la PTU. Desde los años 1800, pero siempre otorgando al patrón el derecho de decidir el monto, es decir, de que podría ser un monto de 5% hacia atrás,
y actualmente, como sabemos, el monto es del 10%. En el año de 1856, el legislador liberal Ignacio Ramírez fue un visionario que marcó un antes y un después gracias a su discurso en el que hacía referencia al derecho de los trabajadores debían tener en la participación de las utilidades del fragmento. Es el siguiente. De manera textual, en esa ocasión, este ilustre visionario decía: así es que el grande y verdadero problema social es emancipar a los jornaleros de los capitalistas. Pero la resolución es una sencilla y se reduce en convertir el capital en trabajo. Esta operación exigida no solamente el salario que conviene a su existencia y proporcionalmente a la ganancia de todo empresario. Bueno, no se ve muy bien en la continuación de la lectura por el lobo. Vemos que a partir de ese entonces se inicia lo que es la PTU, se inicia como un derecho del trabajador. Luego, en 1917, se promulgó estipular el derecho a los trabajadores. No fue hasta el 31 de diciembre de 1962, bajo el mandato de Adolfo López Mateos, cuando se publicaron las adiciones a la Ley Federal del Trabajo, estableciendo la PTU como hoy en día la conocemos. Ok, entonces a partir de 1962 se estipula en la Ley Federal del Trabajo la obligación de distribuir la PTU. Dentro de las generalidades de la PTU tenemos que la participación de las utilidades es derecho constitucional, como lo había mencionado anteriormente. Ahora que presten a una persona física un trabajo personal subordinado. Ojo, trabajo personal subordinado, subordinación obrero patronal, y hay un pago de un salario de por medio. Tendrán derecho a partir de las empresas donde laboran. Otro punto que tenemos son sujetos obligatorios a repartir utilidades a las personas físicas y morales con actividades de producción o distribución de bienes o servicios, o no contribuyen al impuesto sobre la renta. Ok, obligación de personas físicas y morales de distribuir la PTU. Como mencionábamos, personas morales, obligación de mayo, personas físicas, de junio. El nacimiento del derecho de la PTU, vengo mencionando nuevamente, en el artículo 123, apartado A, fracción novena, inciso E, el cual de manera general se transcribe y se pronuncia: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. En su fracción 9 dice: los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad a las siguientes normas. Existen otros incisos, pero el que nos importa en materia es el inciso E, en donde en el monto de las utilidades se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones del impuesto sobre la renta. Los trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determina la ley. Bueno, acá nos hace referencia, por ejemplo, cuando el patrón, no nos quiere hacer entrega de la PTU,
teniendo la obligación, nosotros podemos acudir a las entidades para que nos sean entregadas. Quiero saludar a Sinue, saludos Sinue. A ver quién más por aquí, Linda Tuxtepec, buenos días. Cualquier duda que se les vaya presentando, a favor de hacerme la mención acá en este medio, o también por las redes sociales, ya me conocen, es a través de mi página de Facebook, que es WF Asesoría, o los que estamos en el grupo de WhatsApp a través de mi número que conocen, ¿no? Ok. PTU de acuerdo a la ley del trabajo. Hay una sección que hace referencia a lo que es la PTU, que es del artículo 117 al 131, en donde en el artículo 117 nos dice: los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad al porcentaje que determine la comisión para la participación de las utilidades en las empresas. Sabemos que el porcentaje que actualmente se maneja es el 10%. Existe una comisión nacional para la PTU. No voy a entrar muy de lleno sobre la comisión, pero a grosso modo les voy a explicar cuál es la función. Tiene como objetivo fundamental realizar estudios necesarios para determinar la condición económica nacional y determinar el porcentaje. Está en la obligación de entregar a sus trabajadores. Esta comisión mixta deberá integrarse en cada empresa. Nos dice de que en cada empresa deberá integrarse una comisión mixta de reparto de utilidades, por lo que es un derecho de los trabajadores, y una obligación de los patrones designar a sus respectivos representantes para su instalación, de acuerdo al artículo 132. Como les digo, ya sería, si entramos acá a un análisis más profundo, para la integración de esta comisión se recomienda que se integre dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que el patrón entrega a los trabajadores la copia de su... Ok. Acá, acá me han preguntado de una duda que ha surgido, que por ejemplo, ¿cómo puedo saber si la empresa tuvo utilidades? Existe un artículo de la Ley Federal del Trabajo donde obliga al patrón de entregar una copia de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior. Por lo tanto, acá nos hace mención en el artículo 127 que dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la presentación se entregue una copia a los trabajadores. Trabajadores con derecho bajo lo que es la Ley Federal tendrán derecho todos los trabajadores que presten un servicio personal subordinado a una persona física o moral, o cualquiera que le dé el origen mediante el pago de un salario, dentro de los cuales se encuentran. Tenemos los trabajadores de planta, sin importar los días laborados en el ejercicio. Acá también hay una pregunta, por ejemplo, si en el ejercicio 2016 trabajé 30 días y tengo derecho a PTU, la respuesta es el derecho. Trabajadores por hora o tiempo determinado. Acá dice haber laborado por lo menos 60 días en el año. Ok,
Si el trabajador antes mencionado trabajó 60 días, pues no tiene derecho a participar en las utilidades, porque es una obligación bajo este concepto que sea por hora o por tiempo determinado. Los extrabajadores de planta también, los extrabajadores por hora o tiempo determinado, es decir, el segundo concepto. Dice los trabajadores que bueno, que no se ve bien por el logo, perdón. Acá tenemos los trabajadores que confían y participan en las utilidades de las empresas, pero si el salario mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto nivel o falta de este trabajador de planta con la misma, su salario es aumentado un 20% como el salario máximo. Ok, gracias Gonzalo por la observación, gracias. Trabajadores sin derecho, quienes no tienen derecho a la distribución de la PTU. Su fundamento lo encontramos en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos menciona que quienes se quedan excluidos de la participación de las utilidades, dentro de los cuales tenemos los directores, administradores, gerentes generales de las empresas, socios y accionistas, trabajadores domésticos, trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días al año. ¿Por qué no se consideran, por qué se excluyen? Porque de acuerdo al artículo 11 nos menciona que son representantes del patrón. Ahora existe una tesis en donde nos menciona de que, como sabemos, las áreas de nuestras empresas se dividen por, tenemos diferentes encargados. Por ejemplo, tenemos administrador único, director general, director de finanzas, gerente de ventas. En este se hace un cuadrito donde vemos que el administrador único y el director de general, de acuerdo a la acta constitutiva, no tienen derecho en la distribución de la PTU. El director de finanzas sí tiene derecho, porque tenemos una tesis aislada en donde nos dice: los directores de conformidad al artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo tienen derecho a la participación en las utilidades de las empresas. En los organigramas de las empresas existen los cargos de directores, administradores, gerentes de áreas. La naturaleza general califica a los directores, administradores y gerentes, y no solo a estos últimos. En el caso del director de finanzas, cuando las áreas específicas son sujetos del pago de utilidades. ¿Okay? Entonces, llegamos a la conclusión de que el director de finanzas sí está en derecho a participar en las utilidades. ¿Qué es utilidad? Para los efectos de la ley, considera utilidad en cada empresa la renta gravable de conformidad con las normas de la ley del ISR. A partir de la renta gravable, vamos a partir para la distribución de la PTU. El periodo de pago, bueno, como les decía anteriormente, de que de acuerdo a la ley, artículo 122, son 60 días siguientes a la fecha en que se
en el que se presentó la declaración anual, lo vamos a mencionar así, como les decía, personas morales, más tardar el 30 de mayo, y personas físicas es en el mes de junio. ¿Alguna duda que tengan? Por favor, háganmela saber. Si algún comentario que se haya dicho, igual háganme la observación, por favor. Las empresas que están obligadas todas las empresas de producción de bienes y servicios de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, sean personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio. Bueno, como mencionábamos, para que exista, debe de existir una relación laboral para que se dé lo que es el derecho a la PTU. Ok, acá vemos un esquema de lo que les mencionaba anteriormente, de que los patrones están en la obligación de informar a los trabajadores sobre darles una copia de la declaración anual. Y aquí vemos el artículo 121 que nos dice: establece el derecho que tienen los trabajadores para recibir la declaración del ejercicio de la empresa y de conformarse con la misma ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tenemos acá el procedimiento. Bueno, presentamos la declaración anual, luego el patrón deberá entregar una copia. Y bueno, yo siento que no sería necesario todas las hojas de la declaración anual, sino que los anexos donde viene, como hemos visto en la declaración anual, viene el anexo donde nos pide la información de la PTU. Entonces, con solamente presentar esa carátula bastaría. Tenemos un máximo para que los trabajadores o el sindicato popular del contrato presenten el escrito de objeción ante la Secretaría de Crédito Público, en dado caso que el patrón no haya presentado esta copia. Tenemos las empresas exentas, es decir, las empresas que no están obligadas al pago de la PTU. Tenemos las empresas de nueva creación. Tenemos de que durante el primer año de funcionamiento estas no estarán obligadas a la distribución de la PTU. Tenemos también las empresas de elaboración de un producto, esto durante los primeros 2 años de su funcionamiento. También las empresas que sean de industria extractiva durante el periodo de explotación. Las instituciones de asistencia privada reconocidas por leyes comunes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, no tengan propósitos de lucro, no designen de manera individual a los beneficiarios. Entonces aquí vamos con las empresas que no perciben un lucro, que serían las asociaciones civiles, las que no perciben un lucro.
También nos dice que el IMSS e instituciones públicas descentralizadas realizan fines culturales, de asistencia o de beneficencia. Y también las empresas en general que cuenten con un capital menor que se fije en la Secretaría de Trabajo por ramas de la industria. Julio Chiapas, más adelantito lo vamos a ver ese caso, Julio. Tenemos la mecánica del cálculo. Una vez que la persona física o moral determinó la renta gravable y la proporción de la PTU, se calcula de acuerdo al artículo 123, en donde nos menciona de que un 50% se va a repartir entre todos los trabajadores tomando en consideración los días trabajados en un año, independientemente del monto de los salarios. El otro 50% va a ser por el monto de los salarios devengados por los trabajadores prestados hacia el patrón. Y acá tenemos un cálculo donde tenemos un total de PTU a repartir que es de 500,000. Tenemos el total de días laborados, que son 3.924, y estos trabajadores percibieron un ingreso de 520,000 en total. Acá hacemos la distribución. Vimos anteriormente que 50 en base a días laborados y en base a salarios. Tenemos acá el factor por utilidad de días laborados, que serían los 250,000 entre los 3.924, que nos da un total de 63.71. Si fueran tan amables ahí de ayudarme a realizar la conversión para ver si no me he equivocado en la conversión. 250,000 entre 3.924, 63.71. Ahora, en base a salarios devengados, tenemos los 250,000 entre el total de ingresos que se obtuvo durante el ejercicio de 2016, que fueron 520,000, nos da un porcentaje de 0.48. Igual serían tan amables de ayudarme, por favor. ¿Qué pasa si estando obligado al pago de la PTU, yo como patrón hago caso omiso, no pago? ¿Ok? Me haré acreedor a una sanción que está estipulada en el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, en donde menciona que se impondrá una multa por el equivalente a de 250 a 500 veces el salario mínimo general al patrón que no cumple con las obligaciones que le impone el capítulo 8 del título 3 relativo a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Acá, como sabemos, con la entrada en vigor de la unidad de medida de actualización, pues debe de existir una modificación en la redacción de la ley, tanto en materia de la ley del trabajo como para efectos de ISR, en donde, como sabemos, el salario mínimo se sustituyó por la unidad de medida de actualización. Estos importes irían con la UMO, que sabemos que es 75.49,
irían de 250 a 500 veces 1. El monto sería 250, que sería convertido en 1, serían 18.872.50 a 37.745. Esos son los importes que se nos impondría por no cumplir con el pago de la PTU. Ok, compañera Eva, en el dado caso que la empresa hubiera tenido utilidades, es decir, tuvo una pérdida, existen empresas en donde el patrón te da una retribución, es decir, un monto en efectivo aunque no haya tenido ingresos. Yo anteriormente trabajaba en una empresa que así pasaba, de que no tuvo utilidad en cierto ejercicio, pero el patrón nos daba una retribución y pues quizás por costumbre que tenía los trabajadores, porque te comento de que cuando no se les entregaba, pues había conflicto entre los trabajadores, y yo siento que por eso lo realizaban a Eva. Pero en este caso hay que tener cuidado. Si un patrón realiza ese tipo de movimiento, digámoslo así, por ese importe que te den, ese importe va a estar grabado para efectos de tu salario base de cotización. Más adelante lo vamos a ver, mi estimada Eva. Dice Gonzalo, imagínatelo, o por no deducibles pagar PTU, por esa retribución íntegra al salario base, sale más cara esa decisión. Pues sí, así es. Pero igual te digo, Gonzalo y Eva, te digo, yo anteriormente trabajaba en una empresa que así manejaba ese tipo digámosle, retribución, porque te digo, ya tenía acostumbrado a los trabajadores de que, aunque no tuviera utilidad, el patrón les daba una retribución, y cuando no lo hacían, pues ahí entran los conflictos. Ok, me parece muy bien. Hay muchos aquí que estamos en línea. Gracias por estar escuchando esto. Y cualquier duda, le digo, si no me la sé, pues lo investigamos, lo resolvemos. Ok, continuamos. Pues me fui hasta atrás. Perdón. Pero no. Permítame que me fui hasta lo último. Ok, permítame, ya lo vimos. Vemos esto, la empresa es exenta, es igual. Ok, de acá vamos. Creo que me le cortaron esta. Ok. Vamos con
lo que es ya entrando en materia de ISR, cómo determinan la PTU ok, perdón. Acá hay una excepción en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos menciona de que el monto de la participación de los trabajadores del servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses no podrá exceder de un mes de salario. Ok, ojo acá con las personas físicas que no tengan la denominación de actividades empresariales y distribuyan la PTU, la distribución no va a exceder de un mes de salario. Tenemos acá un ejemplo. Tenemos que la persona A y la persona B, tenemos que la persona A gana 10,000 pesos mensuales, la persona B gana 5,000. Haciendo el cálculo nos da de que le corresponde un total de PTU de 8,500, igual la persona B 8,500. En este caso, como se trata de una persona que trabaja para un patrón que no desempeña la actividad empresarial, sabemos de que la actividad, hay una definición de qué es la actividad empresarial. En estas actividades profesionales sabemos que entran todos los que se necesitan para desempeñar la profesión. Entran contadores, doctores, ingenieros, pero también tenemos aquí las personas, los patrones que estén dados de alta bajo el régimen de arrendamiento. En el dado caso que tengan trabajadores, el monto que se les va a entregar PTU nada más va a ser, en este caso, 10,000 y 5,000 pesos. ¿Por qué? Porque así lo establece el artículo 127 en la Ley Federal del Trabajo. Hay que tener cuidado a la hora de hacer ese cálculo. Ok, tenemos la PTU para efectos fiscales. Para efectos fiscales, la PTU tiene diversas implicaciones, tanto para la empresa como para el trabajador. El primer punto para la empresa sería: la persona moral podrá disminuir la PTU pagada en la determinación de los pagos provisionales, los cuales tienen de carácter de estímulo fiscal. Consiste en restar de la utilidad fiscal determinada para el pago el monto de la PTU pagada en partes iguales correspondientes a los meses de mayo a diciembre. En este caso nos hace referencia a personas morales, y para personas físicas sería de junio a diciembre. ¿Ok? ¿Cómo determinamos esto? Es decir, si en el mes de mayo o junio se pagaron 100,000 pesos, vamos a dividir ese monto entre los meses de mayo a diciembre, persona moral, que serían 8 meses, y nos va a dar un importe de 12,500. Este monto va a ser disminuido cada mes en el pago provisional. ¿Ok? ¿Dónde lo vemos reflejado? Acá vemos acá que tenemos la utilidad fiscal para pago provisional, tenemos las pérdidas pendientes de aplicar, y acá viene una opción que dice PTU pagada en el ejercicio. En este caso, si somos personas morales, vamos a disminuir ese importe de 12,500 en el mes de junio. Otro efecto que tenemos es: se podrá disminuir para poder determinar el RAS fiscal. En sí la ley no lo contempla, pero en el cálculo sí lo manejamos. Es decir, de que vemos aquí en
en nuestra laminita que viene el total de ingresos, menos las deducciones, las pérdidas fiscales y la PTU pagada en el ejercicio. De acuerdo al cuadro anterior, si en el dado caso fuera de acuerdo al cuadro anterior, tenemos que esos 100,000 pesos los vamos a incluir al momento de determinar nuestro resultado fiscal para el ejercicio 2018, que estaríamos presentando la declaración anual de la persona moral. Esto para la persona moral. Efectos para la empresa sirve para la determinación de la UFIN. También vemos que tenemos las deducciones, los ingresos menos deducciones menos PTU pagada en el ejercicio. Igual serían los 100,000 pesos que nos sirve para la determinación de la UFIN. La PTU pendiente de pago se incluye en el ajuste anual por inflación. Ok, en este caso lo vamos a manejar como una deuda. Y acá nos dice la primera sala del Acuerdo Supremo de Justicia de la Nación en el Semanario Judicial de la Federación tomo 23 en el mes de febrero de 2006 determinó que la PTU debe incluirse como deuda, toda vez que se excluya explícitamente la ley ISR aunado que se conoce el acreedor. Ok, vamos a tomarlo para el ajuste anual por inflación, la PTU pendiente de pago. Y en dado caso que tengamos esta PTU pendiente de pago, se va a adicionar a la PTU generada. Es decir, si en el ejercicio 2016 se generó una PTU, se está en obligación de pagarla en mayo-junio de 2017, pero no se paga. Esa PTU se va a sumar a la PTU que se genere por el año de 2017, que va a ser pagada en el 2018. PTU 2016, 10,000. PTU 2017 para pagar en 2018, 20,000. La nueva PTU va a ser de 30,000 pesos. Efectos para el trabajador. De acuerdo al artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, se considera una parte exenta según se describe a continuación, que de manera textual nos dice: no se pagará el impuesto sobre la renta para la obtención de los siguientes ingresos. Continúa el artículo. Y la participación de los trabajadores en las actividades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. Ok, como veníamos hablando anteriormente, el salario mínimo ya se sustituyó por la UMA, y en este caso existe una exención de 1132.35, que son 15 días de salario mínimo. La PTU en los diferentes regímenes de la ley sobre la renta. Ok, acá tenemos lo que son las personas físicas. La ley del impuesto sobre la renta, tenemos la estructura, lo que es para las personas físicas, en el cual tenemos en el capítulo 1 de los ingresos por salarios, en general por la prestación de un servicio personal subordinado, que lo tenemos contemplado del artículo 94 al 99. Este es bajo el régimen de sueldos y salarios. El capítulo 2 es de los ingresos por actividades empresariales profesionales. En esta se
tenemos dos excepciones, que es la excepción 1 de las personas físicas con actividades empresariales y la excepción 2, que es las actividades profesionales del uso o goce temporal de bienes inmuebles, lo que es arrendamiento, ordenación de bienes, por adquisición de bienes, capítulo 6 de los ingresos por intereses, de los ingresos por obtención de premios, en el capítulo 8, de los ingresos por dividendos en general por las ganancias distribuidas por personas morales, el capítulo 9 de los demás ingresos que tengan las personas físicas, y así sucesivamente vemos que integra el régimen de las personas físicas. En el artículo 100 de la ley están obligadas al pago del impuesto establecido en la sección las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o la prestación de servicios profesionales. Para este efecto se consideran ingresos por actividades empresariales las que provienen de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícola, y los ingresos por prestación de no lo alcanzo a leer, las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y que estos no estén considerados en el capítulo 1 de este título. Es decir, como vimos en la lámina anterior, tenemos desglosado por sección lo que era los ingresos por actividad empresarial y profesional. Entonces acá nos hace la distinción qué es una actividad empresarial y qué es una actividad profesional. Acá lo vemos en este artículo. ¿Cómo calcularán la PTU las personas físicas con actividad empresarial dentro del régimen general? Dice, para el efecto de esta sección, para la participación de los trabajadores en la utilidad de las empresas, la renta gravable que se refiere al artículo 123, fracción 9, inciso B, de la Constitución de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 120 y 127, fracción 3 de la Ley Federal de Trabajo, resulta de la conformidad con el siguiente artículo. Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, deberán de disminuir los ingresos acumulables que no hubieran sido deducibles en los términos del artículo 28 de esta ley. Como sabemos, existe esta deducción que nos puede dar una deducción al 47 o 53%. Ok, ¿cómo vamos a calcular la PTU de una persona física con actividad empresarial, régimen general? Aquí vemos la determinación, donde tenemos los ingresos acumulables, tenemos las deducciones, la utilidad fiscal. Esta utilidad fiscal va a ser la renta gravable, base para PTU. Tenemos la PTU pagada, las pérdidas pendientes de amortizar y la utilidad gravable. Ahora bien, como vimos en el artículo anterior, la forma en que se va a determinar la base para PTU nos dice que a nuestros ingresos acumulables le vamos a restar
las prestaciones exentas no deducibles de acuerdo al artículo 28, fracción 30. En este caso tenemos 6.000 pesos. A los 9.500.000 le vamos a restar los 6.000 pesos menos, nos va a dar una base para PTU de 1.940.000. No se alcanza a ver aquí en la pantalla, pero es 1.940.000. Este cálculo también es aplicable para las personas que también tengan dos actividades, es decir, tengan actividad empresarial, actividad profesional, es decir, X patrón tiene una ferretería, pero a la vez se dedica a dar clases. Entonces aquí tenemos dos actividades. La mecánica va a ser el mismo, mismo cálculo. Y aquí tenemos, como les decía, un ejemplo de una persona física con dos actividades. Tenemos la proporción en cuanto a ingresos. Tenemos que en la cédula de identificación fiscal tenemos que por actividad profesional representa un 45% y por actividad empresarial representa el 55%. Tomando como ejemplo la lámina anterior, tenemos los mismos datos, pero aquí vamos a hacer una comprobación. Vamos a determinar una proporción, es decir, que vamos a sacar la distribución de cuánto es mi base para PTU por actividad profesional y cuánto es por actividad empresarial. Entonces tenemos que de los 9 millones, que es nuestro ingreso total, tenemos que representa el 45%. Tenemos un ingreso acumulable por esa actividad de 4.275.000. Tenemos que por esa actividad tenemos una parte no deducible a los trabajadores de 10.000 pesos. Tenemos un ingreso total de 4.265.000. Vamos a sacar una proporción y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Los 9.400.000, que es el monto total, lo vamos a dividir entre los 4.265.000 y nos va a dar una proporción de ingresos de 45.18. Y igualmente hacemos el cálculo con la actividad empresarial, nos va a dar una proporción de 54.82%. Tenemos la base va a ser la misma, que es 1.940.000. Lo vamos a multiplicar por el 45.18 y el 54.82 y acá tenemos que nos va a dar una base por actividad profesional de 876.493 y por actividad empresarial 1.063.506. Si hacemos la sumatoria de los 876 y la de 1.000.000, nos da lo que es la base de 1.940.000. A ver, vamos a ver por aquí el mensaje. Dice Gonzalo, pero por servicio profesional está condicionado, como indica Jesús Ochoa, los trabajadores en el servicio de personas cuyo ingreso deriven exclusivamente de su trabajo, se dirigen a los bienes que produzcan, no podrá exceder de un mes
de salario, sociedad civil. Pues no me entiendo tu pregunta, Jesús. ¿Podrías plantearla de nuevo, por favor? Persona física con actividad empresarial en el RIF, que el cálculo lo vamos a, la determinación lo vamos a encontrar en el artículo 111 y vamos a ver, dice para la determinación de la renta gravable en la participación de los trabajadores en el ingreso, los contribuyentes deberán disminuir los ingresos acumulables que no hubieran sido deducibles en los términos del artículo 28 de esta ley. Ok, el fundamento legal lo encontramos en el artículo 111. La mecánica es la siguiente. Ok, acá tenemos este caso en donde vamos a ir acumulando nuestra utilidad fiscal de manera bimestral. En este caso, por ejemplo, en el primer bimestre tenemos ingresos de 150,000, deducciones 85,000, nos da una PTU, una utilidad fiscal, de 59,500. ¿Ok? En el segundo bimestre tenemos una utilidad fiscal de 57,500. En el tercero, 67,500. En el cuarto, 59,000. En el quinto, 36,500. Y en el sexto, 17,500. Esto nos da una sumatoria de 297,500. Que es la sumatoria de los 6 bimestres del año 2016. Entonces, en este caso, nuestra base para la PTU es 97,500. Esa base se va a tomar para la distribución de la PTU. Ok, espero que le vayan entendiendo. Cualquier duda, pues, háganmela saber. Persona física con ingresos por otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, un arrendamiento. Ok, acá vamos a encontrar que se considera el uso o goce temporal de bienes inmuebles los siguientes. Dice, los provenientes de arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles o cualquier otra forma. Los rendimientos clasificados de la participación inmobiliaria no amortizables. Para efectos de este capítulo, los ingresos se declararán y se calculará el impuesto que le corresponde. Okay. Acá saludos mi estimado Miguel Chanlaki, aquí estamos en el aula, estamos iniciando, sé que hacen falta muchas cosas por aprender, gracias por la oportunidad que me están dando acá el contador Manuel de participar y espero ir mejorando cada día. Sé que me hacen falta muchas cosas, espero mejorar y por ahí también con la revista primeramente yo se lo voy a hacer llegar, mi estimado Miguel. Saludos. Bueno,
Por el día de hoy sería todo. Quiero agradecer a todos los que estuvieron en línea. Espero que les haya quedado bien lo que yo les di a entender, y cualquier duda pues háganmela llegar, por favor. Y primeramente Dios, si se puede, primeramente Dios, vamos a tener alguna otra sección con el mismo tema. Nos falta ver lo que es la PTU para efectos de seguro social, para efectos de impuestos sobre nómina, que viene muy interesante. Primeramente Dios, nos veamos en una próxima sección, y gracias a los amigos acá de Anafinet por darme la oportunidad. Gracias, hasta luego. Nos retiramos ya del control Miguel. Dejamos las aulas a Santi.